Bueno, vamos G, Hamir y Axe. A la cuenta de 3 vamos a localizar a la esencia de Rubén. 1, 2 y 3. Cuando veas algo me dices. ¿Qué ves? Una especie de instalaciones. Ok, localiza la esencia de Rubén. ¿Y cómo la tiene? Casi todo su cuerpo está sumergido en líquido, agua. Ok, sí, un líquido. Solamente la cabeza la tiene. ¿Está sumergido con otros? No, cada quien individual. Ok, ¿es como una especie de habitación o es un espacio grande donde están todos? No, hay especies de habitaciones. ¿Cuántos están con él? En este caso hay como 5 nada más. Ok. A la cuenta de 3 va a aparecer el responsable absoluto de esa instalación donde están esas esencias. 1, 2 y 3. Un sapo. Sapo, ¿cuántos subordinados tienes aquí? Aquí. Sí. 13. 13.000. ¿Cuántos seres componente luz tienes aquí cautivos? 32.000. Ok, ¿qué tipo de instalación es esa? ¿Laboratorio? ¿Qué es? ¿Almacén? ¿Qué haces aquí? Solamente extraer energía. Sí. ¿De qué tipo? De todas. No, ok. Los interfieren a más no poder sacándole el jugo a cada uno, ¿no? Sí. Ok. Bueno, va a aparecer al frente de ti una pantalla donde se va a mostrar lo que estás haciendo. Me vas a traer aquí a todos los subordinados restantes que están interfiriendo a estos 32.000 seres de componente luz en el plano físico, no importa en qué universo, sistema planetario, densidad, dimensión o línea de tiempo estén. Los vas a traer aquí, a los que estén interfiriendo a esas 32.000 en el plano físico. 1, 2 y 3. Ahora, ¿cuántos subordinados tienes? Llegaron 12.000 más. Ok. Bien, ahora ordénales a todos esos subordinados completos que liberen a esas 32.000 seres de componente luz, extraigan ADN, implantes, embriones, larvas, huevos, líquido o cualquier otro mecanismo que usen para su monitoreo e interferencia. A la cuenta de 3 lo empiezan. 1, 2 y 3. Que Heihammer se queden supervisando eso. Sí. Ok, entonces nosotros vamos ahora con donde está Rubén multidimensional. Vamos a comenzar retirándolo, sacándolo de esa pileta donde lo tengan con el líquido. Voy a drenar primero el líquido este. Mejor. Igual a lo último vamos a destruir todo eso. Sí, porque así puedo ver lo que tiene. Sí, lo dreno primero. Perfecto. Tiene un traje. Ok. No tiene un tubo así en la garganta, tiene uno aquí como en la tráquea aquí. Quítale el traje. Tiene muchos sensores en el cuerpo. ¿En qué partes del cuerpo? No muchos, alrededor de todo el cuerpo, brazo, pecho, estómago, piernas. Ok. Para extraer información de allí. Sí. Tiene un tubo o una especie de conexión en... Ok, en la parte genital. Pero directo. Ok. ¿Por qué ese tubo, sapo? Energía. ¿Por qué le extrae la energía sexual así? Para mí es más efectiva. ¿Por qué? Porque para él es más efectiva. Sí, lo sé.
sea, es mejor así que hacerlo a través de embriones. A ti no te interesa entonces mucho por la parte de los embriones. No. Me interesa es extraer la energía sexual directa para uso de ustedes mismos, ¿no? Fíjate la cosa. Aquí él extrae energía, pero también material. Sí, para embriones, pero no usan el cuerpo de él. ¿Qué cuerpo usan? No, crean como una especie de un ambiente donde está tipo líquido amniótico para el desarrollo. ¿Qué? Como ellos son sapos, agua, líquido para los embriones. O los huevos que tienen. Pero no usan el cuerpo como tal. O sea, ellos ya tienen su Sí, es como embrión artificial afuera. Sí, ya tienen como que su incubadora. Pues. Esa es la incubadora. Tienen la incubadora y lo que hacen es inseminar con la energía sexual que extraen directa. Bien, bueno. Por eso es la conexión directa. Bien. En la parte baja de él. Ok. Quitarle todos los sensores que tiene. El tubo aquí de la tráquea. Un tubo ahí en la parte genital. Ok, eso es todo lo que ya tiene después de haber quitado incluso el traje, ¿no? Sí. Ok, ¿qué más tiene dentro? Líquido, ADN. Sí, líquido por el Ok. tubo de la tráquea. Los líquidos anestesiantes que usan, las sustancias. No usan tanto, como te digo, el líquido, le meten por aquí por la tráquea, pero la mayoría está en el agua. No, estaba sumergido. El sapo es bastante práctico entonces. Sí, él por lo visto no se complica mucho. Parece que no es muy... No. Eso, hasta ahí es donde le llega la mente. Sí, es muy limitado mentalmente. Está molesto. Lo siento, sapo, pero así es la realidad. Ya le puse luz en todas las... Estaban esos implantes. Ok. Entonces ya eliminaste todos esos artefactos. Eso los quité, no los he eliminado. Okay. Los quité y comencé a ponerle luz para cerrarle la de la tráquea. Bien. Entonces estaban todos esos sensores, aunque tenía la parte sexual. Ahí está un poquito empezando como que a reaccionar ya Rubén. Ok. Bien. Sí. Ok. Eliminaste los artefactos. Sí. Ok. Vamos a pasar con los subordinados, que deberían ser 25.000. Bueno, a esos 25.000 subordinados le va a aparecer a su frente una pantalla donde se va a mostrar lo que están haciendo. Me van a cancelar, cortar, eliminar todos los contratos que tengan con todos los seres de componente luz en cualquier universo, sistema planetario, densidad, dimensión y línea de tiempo. A la cuenta de 3 empiezan. 1, 2 y 3. Ok, me van a entregar en una esfera toda su esencia, es decir, sus conocimientos, habilidades, memorias, recuerdos, sabiduría, poderes que hayan adquirido en cualquier universo, sistema planetario, densidad, dimensión, línea de tiempo, de donde lo puedan tener como respaldo. 1, 2 y 3. Ok, hey Jamir, eliminen eso. Ok, que vayan mandando pulso de luz y ayudando en la recuperación de las 32.000 seres de componente luz liberados. Mientras están en eso, vamos a continuar con Rubén multidimensional. Ok, ya se está recuperando. Sí, ahí está. Más despierto que dormido, ya ahí está. Ok, Rubén. Te vamos a llamar así porque, mientras tanto, porque como se llama tu parte física que te estás contactando para
que te liberan. ¿Ok? Puedes identificar ese componente luz que eres. Sí. Vamos a hacerla más grande e ir aumentando de vibración para poder trabajar con los contratos. Ok. Sapo, a la cuenta de 3 me vas a mostrar a cualquier ser o entidad que maneje tiempo-espacio con la cual tengas contrato en cualquier universo, sistema planetario, densidad, dimensión o línea de tiempo. A la cuenta de 3 los muestras. 1, 2 y 3. No. ¿No? Ok. Bien. Rubén, vamos a continuar contigo. ¿Puedes identificar un contrato en esta línea de tiempo que haga que precisamente recibas trabajo de brujería de otras personas? Sí. En la cuenta de 3 aparece la entidad relacionada a ese contrato. 1, 2 y 3. No. Una araña. Araña, ¿cuándo se estableció ese contrato para Rubén? Hace 3 vidas atrás. Ok, ¿qué fue lo que hizo él o alguien hizo por él? Él ¿Él hizo qué? era brujo. Ah, ok. Bien. Entonces, bueno. Ya le toca, ya es hora de que te cobres, ¿verdad? Bien. Bueno. Siempre llega su momento. Ok. Bueno, quédate ahí con el señor Sapo. Rubén. Bueno, me vas a visualizar. Primero aprovecha y corta ese contrato. Ahora, a la cuenta de 3, me vas a visualizar, cancelar, eliminar todos los contratos que tengas con este tipo de seres, a través de ceremonias, brujerías, pactos, espiritualidad, oraciones, etcétera, con cualquier mecanismo que ellos usen, religioso o de otra índole, para establecer contratos contigo, que hayas hecho en cualquier universo, sistema planetario, densidad, dimensión y línea de tiempo. A la cuenta de 3 empiezas. 1, 2 y 3. Bien, ahora ¿cómo te sentiste? ¿Y cómo te sientes ahora, después de eso? Como que fluyo. Así es. ¿Qué usaste para cortar? No lo hice yo. Todavía está recuperándose, no los iba a alcanzar a cortar todo. Ah, bueno, ahora con los contratos está más... Debe mejorar un poco. Sí, ya sin los contratos aumentó. Yo por eso a veces los corto yo. Okay. Que dejo que ellos comiencen, pero... Claro, están todavía... Al final siempre termino yo cortándolo. Muy bien. Sapo, ¿cómo te parece que está Rubén ahora? Está hablando en su idioma. Bueno. Ya me imagino lo que al lenguaje humano debe estar diciendo. Sí. Bueno, va a aparecer una pantalla enfrente de ustedes, araña y sapo, donde se va a mostrar lo que están haciendo. Me van a cortar, eliminar todos los contratos que tengan con todos los seres de componente luz que hayan establecido con ellos en cualquier universo, sistema planetario, densidad, dimensión y línea de tiempo. A la cuenta de 3 empiezan. 1, 2 y 3. Ahora me van a entregar en una esfera todos sus conocimientos, memorias, recuerdos, sabiduría, poderes, habilidades que hayan adquirido en cualquier universo, sistema planetario, densidad, dimensión, línea de tiempo, donde lo tengan como respaldo. 1, 2 y 3. Ok, que Rubén multidimensional elimine eso. ¿Cómo te sentiste, Rubén? Gratificante. ¿Sabías que se podía hacer eso o no? No. Muy bien. Ok, vamos. ¿Sabías que estabas encarnado aquí en la Tierra? Sí. ¿Viniste por voluntad propia o fuiste traído aquí? Voluntad. Ok, ¿qué te motivó a venir aquí? Curiosidad. Ok, entonces, ¿cuántas encarnaciones tienes aquí en este planeta? 14. Ok, viniste reciente. Ahora vamos a pasar con los liberados. ¿Cómo están ahí?
Están mejor. Ok. Bueno, los vamos a llevar entonces a una densidad con vibración más alta para que se vayan recuperando como lo solemos hacer. Mhm. Listo. Bueno, ahora entre todos vamos a eliminar toda esa tecnología, esa instalación de allá. Mhm. Bien. Bueno, lo que aprendimos hoy de aquí es que los sapos no son muy inteligentes. No. No, muy limitado. Sí. Bien. Bueno, ahora Rubén multidimensional. Vamos a ir a donde está Rubén físico, la parte física que te va a contactar aquí en el plano físico. Entonces, en esta línea de tiempo, a la cuenta de 3, nos dirigimos hacia allá. 1, 2 y 3. Mhm. Ya ves a Rubén. Sí. Rubén subliminal. Rubén subliminal. Mhm. Nos estabas esperando. Sí. Ok, bueno, vamos a empezar a trabajar en ti de una vez. Vamos a identificar y a transmutar todos los cúmulos de energía que tengas en el cuerpo energético o campo energético y los vamos a transmutar al igual que las emociones negativas. Mhm. A la cuenta de 3, Rubén va a salir de tu campo o cuerpo energético cualquier entidad, arconte o desencarnado que esté allí. 1, 2 y 3. No. No hay nada. Okay. Entonces, bueno, vamos a proceder a identificar los implantes energéticos. Tiene unos lentes oscuros. Ya veo porque él tenía la vista borrosa. Tiene como un objeto Ok. redondo que le aplasta el estómago. Ok. Se lo aplasta. O sea, Sí. tiene esa parte hundida en su cuerpo energético. Sí. Está relacionado al dolor estomacal. Tiene aquí en la parte genital, así como en la parte alrededor de... La pelvis ahí. Ujú. Tiene como unos parches Ok. que le dan cierta corriente Ajá. y en su miembro algo que succiona. Ok. Claro, para que esté en conexión con el tubo que tenía ya. Ajá. Esos son los implantes que tiene. ¿No tiene traje? No. Ok. Vamos a ver a nivel genético. Tiene uno, pero no está activo. En el corazón. Es el único que es. Sí. Es como... También como una especie de parche así de desfibriladores. Ah, ok, sí. El Así. parche ese, sí. Ajá. Ahí en el corazón. Puede afectar corazón y tensión. Te puede dar taquicardia o hacer que entre mucho flujo de sangre al corazón, que es por tensión. Pero no está activo. No está activo. No. Son todos los implantes. Eh, La cuenta de 3 aparecen los responsables de esos implantes. 1, 2 y 3. Lo más probable es que no salga nada porque... no, porque los lentes y la pelvis ya estaban arriba. Y el otro está inactivo, no tengo acceso a llegar a ese. Bueno. Entonces no hay entidades por ahí. ¿Qué más los implantes? Ujú. Ok, vamos a la función principal de hoy. A los lazos energéticos. Rubén, me vas a identificar los lazos energéticos que tengan que ver con brujería. Que te hayan hecho a ti o tú también hayas hecho a la persona. Entonces, a la cuenta de 3, los muestras. 1, 2 y 3.
14 lazos. ¿Qué? No da tiempo de preguntar uno por uno, son demasiados. Vamos a ver. Lo que te puedo decir es que 10 son dirigidos a él Ok. y 4 de él, enviados. De esos 10, 9 son de mujeres. Hay uno que es de un hombre. Lo veo relacionado a una de ellas. Bueno, a la cuenta de 3 aparecen las entidades responsables detrás de todos estos lazos. 1, 2 y 3. Felina, serpiente. Y un felino. ¿Solo 3? No estoy hablando de las especies. Ah, ok. En total son entidades 7. Felino, ¿tú qué haces aquí? Que es raro ver un felino aquí. Para mí, ¿no? Primera vez. Muy poco. ¿Qué fuiste encomendado a hacer por los humanos? Dañarlo a él. ¿Y quién te mandó? Un hombre. Un hombre. Ah, ok. Tú te mandó el hombre. De ustedes, 7 entidades que hay ahí, ¿algún trabajo no fue para él y le llegó a la hija? No. Ok. Bien. Para la hija hay otros. Ya tendría que hacer con ella especialmente. Lo que pasa es que van por la mamá. Si se los cortamos, igual les va a volver a poner otro. ¿Y hay uno de esos lazos que venga de la mamá ahí? Bueno, pero ahí está la felina de ella. Ah, ok. Felina. Ya tiene 2. Ajá. 2 felinas. No, Una felina y un... una serpiente. Felina y serpiente, pónganse aquí, al frente. Entonces, a través de ti tienen unos lazos para la hija de él. ¿De qué? ¿De brujería? Sí. Sí. ¿Y la serpiente? También. No. Me vas a cortar esos lazos, Felina. Bien, bueno. No voy a seguir extendiéndome con ustedes porque es demasiada info. Vamos a pasar 2 horas aquí nada más describiendo los lazos y los ataques. Quedan allí paralizados. Rubén, vamos a cortar primero esos lazos energéticos. Bien, ahora me vas a visualizar, cancelar, eliminar todos los demás lazos energéticos con tus semejantes que hayas hecho a través de esto, o ellos hacia ti, o también por emociones, apegos o cualquier otro medio, pactos, juramentos, etc. que hayas establecido con ellos en cualquier universo, sistema planetario, densidad, dimensión y línea de tiempo. A la cuenta de 3 los cortas. 1, 2 y 3. Ya. Muy bien. Ok, ahora vamos a buscar en el campo energético un atractor que tenga que ver con mujeres que le trabajen a la brujería, mujeres brujas. Hay uno. Sí, hay uno. Ok, ¿qué aspecto tiene? Tiene 2 aspectos. Okay. A primera vista es como una flor muy linda. Luego por detrás es como una telaraña. Vamos a ver. A la cuenta de 3. Que venga la entidad que puso eso ahí. 1, 2 y 3. No. Es el del contrato. Es el de la araña. Sí, el que era para que recibiera todos los ataques. Sí. Bueno, vamos a eliminar la marca. Ya. Ok. A la cuenta de 3 aparecen todas el restante de las entidades que han tenido contacto directo o indirecto con Rubén multidimensional o todos sus subliminales en cualquier universo, sistema planetario, densidad, dimensión y línea de tiempo. A la cuenta de 3 que se aparezcan aquí. 1, 2 y 3.
9. 9, ok. Ustedes 9 entidades. ¿Tienen algún mecanismo, dispositivo, atractor, dispersor o cualquier otra cosa dentro del cuerpo energético o campo energético de Rubén? No. Ok. Entonces, tenemos a 16 entidades ahí. Ustedes 16. Al frente de ustedes va a aparecer una pantalla donde se va a mostrar lo que están haciendo. Me van a cortar, eliminar todos los contratos que tengan con todos los seres de componente luz en cualquier universo, sistema planetario, densidad, dimensión, línea de tiempo. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Muy bien. Entonces me van a entregar toda su esencia, es decir, todos sus conocimientos, habilidades, memorias, recuerdos, poderes, sabiduría que hayan adquirido en cualquier universo, sistema planetario, densidad, dimensión, línea de tiempo, o donde lo puedan tener almacenado como respaldo. Lo entregan en una esfera a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Entonces que Rubén multidimensional y subliminal eliminen eso. Ya. Ok, ¿qué se sintió, Rubén? Indescriptible. Cada vez es mejor. Pero ya se acabaron. Vamos a ver los engramas. Miedo al agua, pánico al agua. Sí, tuvo en una vida una experiencia con agua, pero también está relacionado al estado en que estaba arriba. Ah, ok. O sea, tiene... Tiene dos. Uno le retroalimentaba al otro. Correcto. Claro, estaba en un líquido, ya por ahí. Bueno, vamos a ver ahí la experiencia aquí traumática con agua. Cayó de un barco. Dime la época, ¿qué época de barco es? ¿Qué tipo de barco? De madera, viejo. Viejo. Ok, así es, época medieval, ve las ropas que tiene. No, tipo francés. Lo rescataron casi medio ahogado. Sí, le hicieron, lo reanimaron. Le tiraron una tabla o algo así. No, alguien se lanzó. Lo que podemos hacer es que obvio cae al agua y todo, pero en vez de que alguien lo rescate, le lancen un flotador para que no viva esa angustia de irse ahogando poco a poco. Ah, ok. Bueno, el tipo de flotador que haya en esa época. Madera. Sí, madera. Ya. Muy bien. Vamos ahora a ver cómo se ve eso en su campo energético. Como gota. Una gota. Bueno, Rubén, ya puedes quemar eso y salir de eso. Okay, tu parte física se puede ir de vacaciones a la playa ahora. Sí. Vamos a ver otro. No aprenda nada. Ah, ok, también, sí. El de lugares cerrados. Claustrofobia. Okay, ¿qué situación ves? ¿Qué época ves? Era pequeño, niño. Estaba como en un colegio y lo castigaban metiéndolo a un sitio cerrado. Ok. Fue en otra época, me imagino. Sí. ¿Qué ves allí o ves igual de la época moderna? No, antigua. Ok. Bien. La maestra es muy mala, entonces. Sí, era como tipo... un orfanato más o menos. Ah, ok. Sí, era un orfanato. ¿Qué podemos hacer? Modificar el área de castigo, que cambiar el castigo. Parece que lo hacían mucho, ¿no? Sí. Bueno, modificarlo así como que tal, mucho no se puede. Me las tendría que ingeniar para... Cambiar el castigo. No, dejar el mismo castigo, pero la experiencia no sea tan...
Ok. Todos los niños hicieron en ese espacio. Voy a hacer que hagan como un compartimiento secreto. Voy a tener una lámpara que prender y cuentos que leer. Ah, ok. Tiene entretenimiento. Exacto, o sea, que sea su castigo, pero ameno. O sea, no le tenga miedo ni a lo encerrado ni a lo oscuro. Aquí a veces uno tiene que ingeniarse. Sí. Uh-huh. Bien, bueno, vamos a ver cómo se ve eso en el campo energético, en el cuerpo energético. Como un resorte. Ok. Ah, qué raro, porque como un resorte. Porque se estira, se encoge. Es correcto. Aprieta, se estira, se encoge. Okay. Bueno, vamos a eliminar eso. Le elimina eso, Rubén. Ya, Okay, ¿cómo te sientes ahora? mejor. Okay. Bien, vamos a pasar. El de las alturas no creo que sea un engrama. Si él lo sabe controlar es porque no es un engrama. No se ve. Es respeto a las alturas. Vamos a la casa. A buscar dentro de la casa portales, cúmulos de energía negativa y a transmutarlo. Y a los portales a eliminarlos. Y si hay bichos, también. No, ninguno. Nada. Portal no, ni energía tampoco. Ok, ¿qué pasó en ese momento cuando él estaba en ese estado de presencial o meditativo que se le acercó a alguien y empezó a desprenderse? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? No es que él se desprendió. Simplemente le quisieron cortar la comunicación. Porque sí puede callar su mente y eso no es lo que quieren. Ok, ¿cómo se ve la energía sexual de él allí, de subliminal? Está bien, está normal, porque eran los implantes lo que les hacía tener esos impulsos, eran Sí, los parches que tenía, esos eran los que le generaban los impulsos. ¿qué? ¿Esos seres sombra que veía él o que seguía viendo? ¿No? Bueno, depende del lugar donde esté. Podía verlo por los lentes. Ah, eran por los lentes. Esos sueños vívidos, los parálisis de sueño, ¿quiénes hacían eso? Los del el sapo, Uh-huh. cada vez que iban. Sí, para eso eran los sensores que tenía alrededor del cuerpo. Bueno, eso es todo. Eso es todo el trabajo por hoy. Bueno, vamos a que reforzar de luz la parte sexual esa, en los ojos, que aumente su vibración. Uh-huh. Listo. Sí. Bueno, ahora Rubén subliminal, vamos a llevar a tu ser multidimensional, a tu esencia, a un nivel vibracional más alto para que pueda recuperarse y de ahí, bueno, continuar con sus sincronizaciones. Uh-huh. Entonces, a la cuenta de 3, nos dirigimos hacia allá. 1, 2 y 3.